tarde. Es un placer estar frente a este micrófono y darte la bienvenida, saludándote, deseando que estés a las 4 de la tarde con 5 minutos, probablemente tomándote un café, terminando de levantar la cocina, quizá en tu trabajo, quizá en la oficina, o tal vez estás conduciendo y te estás trasladando a algún lugar en donde te encuentres, en Guadalajara, en México, en otro país, en los Estados Unidos, o de la manera en que nos estés contactando. Te doy la más cordial bienvenida este jueves 4 de julio a tu programa Platicando en Familia. Y tú que nos escuchas a través del 1040 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, pues te invito a que también, si estás en la zona metropolitana, nos marques al 31 22 11 90 o 3647-1883. A todos nuestros amigos que nos siguen a través de www.radiomujer.com.mx, los invito a que estén en contacto con nosotros a través de la sala de chat, en donde podremos compartir sus experiencias y recibir sus recomendaciones, sugerencias o puntos de vista acerca del tema que el día de hoy trataremos, que son las adicciones en los hijos. Saludo a mis compañeros Donají, que siempre está al pendiente y muy atenta de sus llamadas telefónicas, a mi compañero Arturo y Ernesto, así como a Rosy, quienes forman este equipo, y a nombre de ellos yo también les doy la más cordial bienvenida. Tenemos varias formas para que nos contacten, que también puede ser nuestro correo electrónico, platicandoenfamilia@radiomujer.com.mx, o si estás ahorita en alguna red social, bueno, déjanoslo saber a través de Facebook, Mujer el Sexto Sentido, o mándanos un mensaje por Twitter, @platicandoenfamilia 1040. A todos nuestros amigos y queridos radioescuchas que están presentes en Austin, Texas, me encantaría pedirles que nos hagan llegar sus comentarios al 512-215-4909, y muchas gracias por estar escuchándonos por el 1530 de AM y el 95.1 de FM. El día de hoy, como ya escuchamos en la cápsula y ya les dejé yo también el tema en el aire, las adicciones de los hijos, pues nos acompaña un especialista quien ha desarrollado mucho este tema y tiene mucha experiencia, para que si tú en este momento estás viviendo alguna situación que te acontece y no sabes cómo darle cabida, solución o seguimiento, nuestro invitado Luis Gómez Villaseñor te va a dar alguna orientación. Luis, me da mucho gusto compartir contigo este tema. Buenas tardes y bienvenido a Platicando en Familia. Muchísimas gracias, Alicia, por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí en tu público, con tus micrófonos, y pues la verdad es un gusto. De veras. Muchas gracias. Luis nos trajo unos libros verdaderamente interesantes, los cuales nos los trajo para ustedes, querido público. Entonces, me gustaría mucho, si alguno de nuestros radioescuchas ha vivido, vive o sabe de algún caso de adicciones en los hijos y ya lo superó, o no sabe qué hacer, bueno, si nos contactan y nos dejan sus números telefónicos y su nombre para que participen para los libros, se los llevan, y no saben cuánto beneficio y cuánta información van a recibir a través de estos libros, que Luis, te agradezco de verdad a nombre de nuestro público que nos los hayas traído para obsequiarlos. Entonces, esperamos sus llamadas telefónicas para que concursen, y entonces al final daremos el nombre de las personas elegidas. Son 3 libros, uno para cada radio escucha que se contacte con nosotros. A ver, Luis, las adicciones en los hijos. Fíjate que anteriormente tuvimos un programa en el cual tratamos el tema de las adicciones en los padres de familia. Sin embargo, bueno, las adicciones en los hijos, hay ocasiones en que ni mamá ni papá, o a lo mejor ni los abuelos, tuvieron alguna adicción, en particular pues el alcoholismo, o la adicción a algún tipo de droga. ¿Por qué el hijo de repente empieza con esa acción? Y si cuando en la familia probablemente los papás no tuvieron ni el interés de beber. Sí, bueno, miren, pues la verdad es que el tema de las adicciones es un fenómeno, es un problema de salud pública actualmente, y bueno, tiene muchas facetas. Sí. Y muchos factores que intervienen para que se genere un problema adictivo. Suele ser justamente en la adolescencia cuando se ubica la etapa de mayor probabilidad de que se consuman sustancias, o al menos que se inicie. Es bien importante hablar de lo siguiente: no todo consumo es una adicción.
aunque la sustancia sea adictiva, no toda experiencia de consumo nos habla ya de una adicción. Una adicción es cuando ya la persona realmente vive para la droga, su mundo está organizado en función del consumo, de la búsqueda, de superar los malestares por no tenerla o de hacer lo necesario para conseguirla. Sí. Ahí estamos hablando de una adicción realmente instalada, pero no surge de un momento a otro, es un proceso. Ahora, lo importante es, pues obviamente que hay quien experimenta, quien ya de manera ocasional o en ambientes sociales consume, y hay quien lo hace pues ya de manera habitual. Entonces lo importante es en este aspecto la prevención y ubicando cuáles son los factores de riesgo ante tu pregunta, ¿por qué una persona que no tiene esos antecedentes en la familia inicia? Sí, claro. Porque no solamente la familia puede ser facilitadora del consumo, a veces, por supuesto que muchas veces la familia es el principal factor que protege contra este tipo de problemas. Sí. La familia con sus recursos que tiene, con su fortaleza que tiene, con el desarrollo de las habilidades que genera en los hijos, con la armonía, con la tranquilidad, con el fomento a los valores, etcétera, es la mejor instancia preventiva, el mejor espacio que protege contra el consumo de alguna sustancia. En algunos casos llega a ser, sin embargo, la promotora del consumo, paradójicamente. O sea, que cumple una función contraria a lo que se esperaría de una familia. Y es cuando, en muchos casos, igual los propios padres, los hermanos, los tíos, inducen al consumo a alguno de sus familiares. Pero hablando de por qué en algunos casos, aunque no haya presencia de consumo en algún familiar, se consume es por otros factores también sociales. Sí, recordemos que en la adolescencia, exacto, sí. La adolescencia es una etapa de gran efervescencia, de búsqueda, de curiosidad, de necesidades, y es una etapa crítica pues de cambios importantes que está viviendo la persona y a veces no encuentra medios adecuados para sobrellevar esa nueva retos, esos nuevos desafíos que enfrenta un adolescente en esta etapa. Entonces, a veces quiere ser aceptado, a veces necesita ser reconocido, a veces necesita pues algún agente externo para cambiar un estado de ánimo, o sea, se engancha con alguna de las supuestas ofertas que la droga le ofrece. Y desafortunadamente pues actualmente se está promoviendo mucho el consumo, haciendo una especie de promoción a través de las bondades que las sustancias puedan tener, y eso pues engancha mucho a un adolescente. Sí, claro, claro, y además hacerle saber a nuestro público, bueno, que las adicciones y las drogas, llámensele en el nombre que sea, sí. No respetan cuestiones de rangos sociales, estratos sociales, ni razas, ni colonias, ni escuelas. Así es. En general puede afectar tanto a un núcleo como a otro núcleo, ¿no? Y en este momento, pues como tú dices, de tanta efervescencia, de tanta promoción, en donde es como un canto de las sirenas, no existe, porque al final de cuentas, si das ese paso, vas a dar otro. Así es. Vas a dar otro, y eso te va a llevar y va a tener una cadena que no va a ser absolutamente nada positiva. Para seguir platicando de este tema, vamos a ir a un corte y regresando esperamos tus comentarios. En tu programa Platicando en Familia, y quiero reiterarte la invitación a que te unas a esta mesa y hagamos este ejercicio mental en donde imaginemos que estamos juntos, no sé, puede ser al lado de tu escritorio, puede ser en esta mesa del comedor o de la cocina, o estamos en la sala platicando en familia, pero esta vez con un especialista quien va a estar en medio de nosotros, orientándonos, informándonos, habilitándonos y dándonos toda la serie de herramientas y pasos que una familia con una necesidad especial, como lo es las adicciones en los hijos, requiere. Yo te invito a que te incorpores con nosotros, a que sigamos haciendo este ejercicio tan interesante de platicar en familia y te unas con tus llamadas telefónicas o bien con tus comentarios a través de la sala de chat, a quien saludo con mucho gusto a todas las personas que ya están
incorporadas ahí, también vía telefónica o por correo electrónico. A través del desarrollo de las adicciones, pues podemos encontrar, Luis, que la hebra de la adicción es tan delgada que parece verdaderamente no significar un problema. Pero una vez que completamente está liado a uno, pues ni la fuerza de Sansón puede romper con las ataduras que generan las drogas. Uh-huh. Nadie planea ser adicto como se planea ser un profesional o como se planea algo en la vida. Una persona no puede llegar a planear si al final de cuentas va a ser alcohólico o drogadicto, va a tener algún tipo de adicción hacia algo. Entonces, al respecto... Fíjate qué interesante planteamiento me haces, porque sí nos damos cuenta en la experiencia del trabajo de, pues todos los días en la atención a los casos que ya tienen este problema. Es lamentable cómo cambian una vida el consumo de drogas, cómo de tener un proyecto orientado hacia una superación, hacia el desarrollo de alguna habilidad, un gusto, un lugar pues en la vida, de pronto todos esos proyectos se ven frustrados o truncados por el consumo de alguna sustancia. No estaba dentro de los planes, como bien lo dices. Entonces, a veces el daño del consumo de drogas se piensa solamente en la parte física, en el cuerpo. Y sin embargo, estos daños no son tan evidentes, sino hasta después, muchas veces, de año de consumo. Pero el daño emocional, el daño de alguna manera psicológico, el daño familiar, está casi desde el primer consumo o incluso antes. Porque a veces el consumo es justamente como una consecuencia de una situación inmanejable a nivel personal o a nivel familiar. Entonces, sí se observa mucho que se truncan grandes proyectos de vida en el caso de sobre todo los adolescentes, que de pronto se les olvida hacia dónde quieren ir, de pronto las metas que tenían pues ya no las toman en cuenta, o tienen una idea como fantasiosa de que solamente deseándolo se logran las cosas. Y eso es una mentalidad pues como mágica de alguna manera, y no invierten en lo que el esfuerzo que tiene que hacerse para lograr determinadas metas, ¿no? Y luego viene una frustración de que, bueno, yo quiero ser esto, yo espero lograr esto, pero pues no me preparo para ello. Entonces sí, proyectos de vida pues se ven derrumbados fácilmente con las drogas, porque ahí puede dar un giro la vida de una persona. Y no es necesario que vea que ya anda alucinando, que ya anda viendo cosas o sintiendo cosas raras, o que ya hace cosas totalmente inapropiadas, o que ya descuida su apariencia, o que descuida su trabajo, su estudio. No necesita presentarse las evidencias pues de los daños en ese aspecto, sino que de alguna manera, si ya le da entrada a una sustancia a una persona, corre el riesgo de estancarse ahí y de atribuirle a ella todo de lo que carece o de lo que necesita. Voy a ser un poquito más claro. Si yo siento como adolescente que me falta confianza en mí mismo, y si de pronto me dicen que tal sustancia me hace sentir bien, me hace sentir diferente, me hace animarme, me hace ser aceptado, y si yo en un momento crítico que me duele esa necesidad o esa dificultad que yo tengo, y en un momento crítico eso me lo proponen como que me cambia ese estado de cosas, pues en un momento dado ahí me voy a enganchar. Si tengo esa debilidad, esa carencia, esa necesidad, y que no encuentro maneras adecuadas de superarlas, ¿no? Entonces, sí es muy, muy pertinente pues tu comentario, porque sí, no solamente vemos los daños físicos, y no solamente hay que pensar en que produce daños físicos la droga, produce daños emocionales, mentales, produce cambios importantes en proyectos de vida, ¿no? Sí, que produce cambios importantes en proyectos de vida personales, pero también familiares. Claro. Y lo que para una persona comenzó siendo un juego, esa persona empezó jugando y termina llorando. Así es. Y no nada más él termina llorando, si es que tiene conciencia de ese dolor. Su madre, su padre, su familia, cuánta esa onda expansiva que va creciendo alrededor del adicto, sobre todo cuando son chicos, y cuánta gente se va involucrando y se va enganchando en este proceso. Cuando un niño o un joven empieza esta carrera de drogadicción o adicción,
generalmente tenemos como esta idea ya concebida de que pertenece a algún tipo de grupo, Ajá. pandilla, Sí. o y empezamos como también como a estereotipar. Ajá. Entonces, ¿qué tan cierto es que un chico que pertenece a un grupo tenga relación directa? Porque no te ha tocado ver, por supuesto que seguramente te ha tocado Sí. ver que hay chicos que están en alguna pandilla y no necesariamente Así es. son consumidores. Definitivamente. Sí, bueno, sí hay que partir de algo que el consumo de drogas suele hacerse en grupo en la mayoría de los casos. Fíjate qué importante Sí. es eso, aclararlo Sí, también. suele hacerse en grupo, siempre hay alguien, y no necesariamente que alguien, bueno, no quisiera hablar de eso, pero porque me causa enojo, pues, la verdad, cómo enganchan pues a los jóvenes. Sí. También, pero la mayoría de los consumidores lo hacen por invitación de alguien a quien conoce. Sí. No es alguien ajeno, no es alguien que de pronto llega y se presenta y te ofrece. Generalmente es alguien que ya está metido en ese problema y que lo comparte con alguien conocido. Sí. Un amigo, un conocido, un compañero. Entonces siempre se da, pues, o la mayoría de las veces se da en grupo. Sin embargo, sí es bien importante tomar en cuenta que es un problema de salud, que me parece muy, muy conveniente que lo menciones, que no es un problema de delincuencia, ni es un problema de otra naturaleza, es un problema finalmente de salud. La persona que inicia y que consume algún tipo de sustancia, de alguna manera no está dando respuesta adecuada a las inquietudes que está viviendo como persona. Entonces, como problema de salud hay que atenderlo y hay que prevenirlo. Es sin embargo, el problema prevenible más importante de los adolescentes. Entonces, no es cosa del destino, ni es cosa de suerte, de mala suerte. Es cosa de condiciones que van generando que una persona encuentre en las drogas un sentido personal en su vida, o también, ¿por qué no?, a nivel familiar. A veces las drogas tienen un mensaje para la familia, cambian un escenario que está siendo inapropiado en la familia, cambian el campo de batalla de alguna manera que están viviendo, por ejemplo, los padres. A veces el consumo de drogas en uno de los hijos distrae de los problemas que pudieran estar viviendo los padres. Sí. A veces el niño o el joven no encuentra medios adecuados de expresar su malestar, su inconformidad, su dolor, su tristeza, su miedo, y recurre a este tipo de sustancias como para objetivarlo de alguna manera, para decir, hay un objeto que de alguna manera me está permitiendo expresar algo que yo no entiendo, que yo no asimilo, que yo no acepto. Uh-huh. Y entonces ahí tiene un sentido tanto personal como familiar el consumo de la droga. Pero sí, no hay que estigmatizar. Es un problema eminentemente de salud, prevenible y por supuesto tratable. Eso es bien importante. Eso es algo muy importante y muy interesante de remarcar, que toda adicción puede ser tratada y claro, puede haber una rehabilitación que te puede otra vez devolver esa luz. Así es. ¿No? De la que la perdiste, vivías en la oscuridad, uh-huh, pero vas adelante. Obviamente que entre más temprano se detecte, claro, entre más temprano se aborde, entre más participe la familia, pues obviamente hay mejores resultados, ¿no? ¿Tú qué piensas de este tema? ¿Qué nos puedes compartir? A mí me parece que estamos aprendiendo muchas cosas el día de hoy, y para seguir aprendiendo y preguntando más, vamos a ir un corte, pero no tardamos. No te vayas. Después de escuchar esta cápsula y esta reflexión tan interesante, te repito nuestros números telefónicos en cabina para que participes en el regalo que te está haciendo el licenciado Luis Gómez Villaseñor, quien es nuestro invitado, y él nos visita. Él es director del Centro de Integración Juvenil Zapopan Norte y trae para todos ustedes 3 libros muy interesantes que hablan respecto a este tema, las adicciones de los hijos, y que verdaderamente te va a servir, o si conoces a alguien que está a tu alrededor que vive esta situación, bueno, pues compártele el libro.
31 22 11 90, 36 47 18 83. También todas las personas que están en la sala de chat pueden participar y pueden dejarnos ahí su número telefónico y participar en esta promoción de estos 3 libros, uno para cada persona que nos llame. Muchas gracias, amigos de Austin, muchas gracias, amigos de Zona Metropolitana de Guadalajara, así como a todas las personas que nos están sintonizando a las 63 ciudades que llega Radio Mujer a través de la cadena Cable Radio Network, y llega, bueno, a tantos estados como Arizona, Nueva York, California, Carolina del Norte, Nevada, Washington, Florida, Nebraska y Pensilvania. Felicidades a todos mis hermanos latinoamericanos, mexicanos, paisanos que nos siguen y que están de fiesta el día de hoy. Ah, cierto. Felicidades. ¿Verdad? Están celebrando y están ahorita muy contentos. Esperemos que estén también al pendiente de nosotros y se sientan tan cercanos como nosotros los sentimos a ellos. Así que bienvenidos a esta plática en familia, queridos hermanos y paisanos. Luis, estábamos platicando pues de todas estas características, factores externos, factores internos. Platicábamos que no necesariamente el hijo de padres adictos tiene por consecuencia que ser adicto, claro, o que engancharse a un tipo de adicción. Platicábamos acerca de pues de que aproximadamente las edades fluctúan pues en la adolescencia, ¿no? Sí. Pero cada vez vemos casos más tempranos, a más temprana edad, efectivamente. Bueno, la edad promedio, según nuestros datos, por ejemplo, en niños es alrededor que tienen algún contacto con alguna sustancia, sí, háblese de alcohol, tabaco o drogas. Bueno, que sí, finalmente todas ellas son drogas, tienen la cualidad de ser adictivas. Entonces, estamos hablando de alrededor de los 10 años, nos han llegado pues casos de los 10 años, sí, pero el promedio sigue siendo como de 14 años. Cuando inician con alguna sustancia ya ilícita. Entonces sí es una temprana edad. Sobre todo pues hay que tomar en cuenta que entre más a más temprana edad se inicie con estas sustancias, pues recordemos que la adolescencia pues es una etapa de maduración todavía, sí, que no está perfectamente desarrollado todos sus recursos, todavía no se ha desarrollado totalmente pues su cerebro, su sistema nervioso. Entonces introducirle una sustancia tóxica a esa edad y continuar consumiéndola, pues obviamente detiene el proceso del desarrollo, detiene el proceso, por ejemplo, de crítica, el proceso de juicio, el proceso de discernimiento. Entonces, por eso es que de pronto pues se les hace fácil en un momento dado cualquier cosa, ¿no? Entonces, obviamente, pues entre más temprano se inicie, mayor consecuencia tiene y más difícil es una recuperación. ¿Sí? Eso es importante. Cuando una persona está ya en la familia preocupada y tiene esos deseos de apoyar y de ayudar, estamos escuchando en la cápsula pues que hay que guardar silencio. Ajá. En cuanto a no ser tan incisivos o tan insistentes para no crear esa resistencia de, claro, la persona que padece esta adicción. Pero entonces, ¿cómo ayudarlo? ¿Cómo brindarle cómo ser ese puente entre su oscuridad y su luz, sí, llevándolo a algún lugar de rehabilitación? ¿De, claro, qué manera puede proceder los papás? Claro. Fíjese que esto se me hace muy interesante porque normalmente se piensa que es un problema de voluntad, de falta de voluntad, sí, ¿verdad? Y las maneras como la mayoría de nosotros tratamos de evitar que alguien siga con este problema es diciéndole esto justamente, de que bueno, es cuestión de fuerza de voluntad, es cuestión de que tome la decisión. Sin embargo, recordemos que es un problema de salud mental en general, y esas áreas de la voluntad, el juicio, el discernimiento son justamente las que están disminuidas por la capacidad que la droga tiene de afectar algunas áreas, sí, del razonamiento, del juicio y sobre todo de la voluntad. Uh-huh. Entonces, y por eso el adicto pues hace infinidad de argumentos para justificar el consumo. Expresiones como estas de que pues todavía no dependo de la droga, cuando yo quiero la dejo, es muy común. Y sobre todo pues si uno alude a la voluntad como una manera de salir de eso, pues se va a uno a dar de topes, porque no es suficiente. La voluntad puede durar, no sé, una semana, 15 días, sí, que la persona haga un esfuerzo tremendo para mantenerse alejado, pero si no tiene un tratamiento para encontrar el sentido por el cual se droga,
cuáles son los factores que están asociados al consumo, qué alimenta, qué mantiene ese consumo, y si no se le desarrollan habilidades y aptitudes como para hacer frente a lo que está detrás de su adicción, porque la adicción nunca viene sola. Esto también vale la pena reiterarlo. Qué importante, hay que hablar al respecto, porque me parece que lo que mencionas es como todo jala una cosa, conlleva otra. Exacto. Y todo es destructivo. Sí. Te decía que no viene sola la adicción, generalmente viene asociada con otras problemáticas que, desde mi punto de vista, requieren de la misma atención que debiéramos darle a las adicciones. Igual, hay trastornos de conducta, hay rebeldía, hay abandono y deserción en la escuela, hay depresión, también es muy común un problema de depresión en los niños y en los adolescentes. Hay problemas de ansiedad o trastornos de ansiedad, trastornos por déficit de atención e hiperactividad también. O sea, son como de alguna manera los trastornos que más comúnmente están asociados con el consumo de drogas. Entonces, no hay que atender un problema adictivo o un problema de un hijo hasta que ya está confirmado. Claro que hay una fecha de fundación de la adicción, que es el primer contacto con una droga, pero antes hubo señales, hubo signos, hubo situaciones de alerta que requieren una atención tan importante como si fuese un problema adictivo. ¿Cuáles son esas manifestaciones, Luis? Pues el fracaso escolar, el cambio de hábitos, esos estados de ánimo fluctuantes que aíslan al joven o lo ponen irritable, irascible, lo ponen, que nada le satisface, que no encuentra qué hacer o cuál es el destino en su vida, confundido. O sea, hay como situaciones que vive un adolescente que en un momento dado, con el propósito de salir de ese estado de cosas, a veces las drogas se buscan como una manera de remediar una situación que está resultando insostenible, y como un paliativo, como a ver si esto me cambia mi estado de cosas. Totalmente falso, obviamente. Nunca alguna sustancia adictiva va a mejorar una situación. Y ahí es donde hay que invitar a los jóvenes y a los padres de familia que busquen ayuda, porque ninguna sustancia resuelve un problema, cambia un estado de cosas para bien. Sí. Todos los cambios que las sustancias psicoactivas o drogas generan son hacia el perjuicio, hacia el daño, hacia consecuencias pues realmente desastrosas en la vida de las personas. Sí, y sobre todo también compartirles que cuando una persona se engancha en la cuestión de las adicciones, pues esto conlleva más destrucción. Es decir, ya no nada más estoy drogándome o estoy consumiendo alguna sustancia o alcohol, sino que también ya empiezo a mentir. Claro. Y entonces empiezo a mentir, pero luego empiezo a robar, y entonces empiezo a robar, pero entonces empiezo, ¿sabes? Se convierte en una escalada, efectivamente, de destrucción, es una escalada como dices. de destrucción, en donde cada vez vas cayendo un poco más profundo y empiezas en ese círculo destructivo y vicioso en el cual pues es tan difícil que de repente los papás o las personas más cercanas metan la mano para sacar a la persona que está viviéndolo, pero sí es muy importante saber que puede y hay solución y esperanza siempre y cuando se detecte a tiempo. Vamos a un corte comercial, no tardamos, ve preparando tus preguntas porque en el próximo bloque vamos a empezar a leer acerca de los libros. Regresamos. Platicando en familia contigo y con el licenciado Luis Gómez Villaseñor, quien nos visita de la dirección del Centro de Integración Juvenil Zapopan Norte. Él es el director y estamos platicando acerca del tema las adicciones de los hijos. Luis, ¿cómo trabajas en el Centro de Integración Juvenil? Pues es un trabajo muy apasionante, la verdad, el poder ayudar a tantas personas a través de un equipo de trabajo profesional. Sí. Es un equipo integrado por médicos, por psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, y entre todos ellos se hace un diagnóstico de cada caso.
a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel familiar, a nivel comunitario también, por estas características pues tan multifacéticas que tiene la adicción. Y entonces a partir de ese estudio integral se hace un plan de tratamiento. Ese plan de tratamiento pues no es igual para todos los casos. Hay quien tiene unas necesidades diferentes de otras y entonces se orienta el tratamiento hacia ya sea la terapia individual, como para encontrar el sentido del consumo y el desarrollo de herramientas en el individuo para que pueda afrontar los riesgos del consumo, o a nivel familiar hay programas de terapia familiar o grupos de orientación a familiares. Esto es bien interesante porque se le da un espacio a la familia para que primero entienda el problema y busque alternativas, cómo no engancharse, cómo mantener los límites, cómo ser efectivo para llevar a cabo un programa de recuperación. Igual, pues es necesario en muchos casos el tratamiento farmacológico. O sea, no se puede solamente con la voluntad, como decíamos. Sí. Hay que ir al fondo del problema y muchas veces está en una disfunción o en un problema incluso neurológico, ¿no? Entonces se hace un abordaje pues dependiendo de cada caso y dependiendo, esto es bien importante, de las características del consumo. No es lo mismo un experimentador, un consumidor social o alguien que ya vive para y por la droga. Incluso contamos con una unidad de hospitalización. Esto es importante. Cuando ya la persona requiere guardar distancia con respecto al ambiente, a los factores que propician el consumo, entonces se le ofrece un espacio de internamiento, un promedio de 3 meses. Pero bueno, así se trabaja además con talleres. Contamos con la consulta externa, que el paciente va a sus sesiones y junto con la familia, de manera simultánea o en otro espacio. Tenemos también un centro de día, que es un programa muy interesante que además de las terapias que puedan tener individuales, de grupo o de familia, hay una serie de talleres para habilitar a la persona. Yo recuerdo casos en donde casi quería, cuando iniciaba atendiendo hace más de 20 y tantos años, sí, atendiendo este tipo de problemas, casi quería acompañar al paciente a su contexto para ayudarle en los momentos críticos, cuando en el consultorio se veían avances, pero luego al rato había la recaída, ¿no? El centro de día nos da esa oportunidad de atender al paciente en los momentos críticos, porque ahí interactuando con los demás se dan situaciones de tensión, de conflicto, etcétera, que se pueden manejar de manera oportuna y se le habilita con herramientas, con habilidades sociales para que enfrente los riesgos, ¿no? Entonces es un programa integral con la participación muy importante de familia. Qué bueno pues que estamos hablando del tema en familia, porque sí se requiere de la colaboración de los familiares, ¿no? En este tipo de problemas. Sí, sobre todo para que la persona que está padeciendo de esta situación logre tener esa base, que es la familia, este fundamento, y se le dé certeza y seguridad de que están respaldándolo, de que están cobijándolo. Sí. Luis, ¿nos acompañas para otro programa? Con mucho gusto. Porque el tiempo es insuficiente. Sí, ya veo. Nunca nos alcanza y nos quedamos como con temas o con preguntas que responder. Claro. Pero mira, vamos a darle cabida a las llamadas telefónicas de nuestras queridas radioescuchas y les voy a decir algo. Fíjense qué padres están los títulos de nuestros libros que nos acaba de traer Luis. Cómo proteger a tus hijos contra las drogas, es una guía práctica para los padres de familia. Habilidades para la guía, para la vida, y es una guía para educar con valores. Y tenemos otro libro que es Niños, Adolescentes y Adicciones, una mirada desde la prevención. Qué interesante poder tener estas herramientas que de verdad, si las leemos, las analizamos y las llevamos a la práctica, vamos a tener mucha más información y más elementos para sostener y contener, ¿verdad, Luis? Y mira, ahí te va. María de Lourdes Muñoz, que nos está, todas las llamadas que vamos a leer están participando. Perfecto. María de Lourdes de Balcones del Sol nos dice: mi hijo de 21 años es adicto a la marihuana, vive con nosotros y me preocupa mucho, pues tengo otro hijo de 10 años. ¿Qué me recomiendas? ¿Cómo tengo que tratarlo? Bien, mire, pues lo invitamos con mucho gusto a que acuda al Centro de Integración Juvenil y contamos con un programa, como les comentaba, de orientación a la familia. Muchas veces el paciente mismo o el adicto
no quiere recibir ningún tipo de tratamiento. Esto de que yo puedo solo, para mí no es problema, es problema para ustedes. Ustedes vayan, es muy común escuchar esas expresiones, ustedes son los que necesitan, luego les dicen a los papás. Entonces, bueno, hemos encontrado que si el hijo no quiere acudir, los familiares acudiendo a los grupos de orientación. Fantástico. Se les dan herramientas para que puedan manejar la situación y hemos encontrado que aunque no vaya el propio paciente, los cambios se van dando al observar cambios en los papás. Y también hemos visto que una vez que los padres están acudiendo regularmente, los hijos ya van o tienen los elementos como para llevarlo. Sobre todo, pues es importante señalar que no es problema de él. Hay que cambiar la perspectiva. O sea, en nuestra familia estamos teniendo un problema adictivo. Y entonces no nos vamos a quedar cruzados de brazo y no podemos tolerar eso. No. Así como uno cuando se enferma va inmediatamente al médico, saca citas, se hace análisis y demás. Sí. El problema del consumo de drogas requiere la misma prestancia para atenderlo, ¿no? Entonces, no es problema tuyo, no es que tú seas el malo de la familia, la oveja negra, es que nosotros como familia necesitamos un espacio donde abordar este tipo de cosas porque no lo puedo. Vas con el especialista, soportar, porque tú no lo puedes. Exactamente. Entonces le invitamos a que acuda al Centro de Integración Juvenil. Fíjate, también muchas gracias a Celia Solórzano, muchas gracias a Dolores López, muchas gracias a Cristi Gallardo, muchas gracias a Roxana y a Teresa Martínez, quienes están participando y nos dejan saludos. Te felicitan. Gracias. Te felicitan mucho. Y bueno, también Dayanara, que estás participando para uno de estos libros. Y ahorita en un momentito vamos a elegir la papeleta. Nuestro invitado va a sacar las 3 papeletas, uno para cada libro. Y Luis, ¿en dónde podemos contactarte tú como director del Centro de Integración Juvenil Zapopan Norte? ¿Cuáles son tus teléfonos o tus datos de contacto? Claro, les voy a dar un teléfono porque bueno, nos están escuchando pues no solamente de Zapopan. Sí. Tenemos un teléfono para todo público con orientación y ahí se canalizan al centro de integración más adecuado, más cercano. Sí, contamos con 6 centros de integración aquí en el estado. Entonces es el teléfono, anótenlo por favor, 3836-3463. Ese teléfono pues está los 365 días del año a su disposición para cualquier inquietud, cualquier apoyo sobre este tema y ya dependiendo de la zona y de la problemática se le canaliza al centro de integración juvenil más cercano. Entonces se los repito si gustan. Por favor, sí. 3836-3463. Muchas gracias, Luis. A nombre de todos ustedes, yo quiero agradecer al licenciado Luis Gómez Villaseñor, director del Centro de Integración Juvenil Zapopan Norte, por haber estado con nosotros y por haber desarrollado este tema tan interesante. A ver, Luis, ya puse todos estos papeletas de cabeza. Elige 3, por favor. Una. Todo está al azar. Ahí está. ¿Ya viste? Bueno, 3. ¿Quiénes son? Tú di el nombre de las personas que se llevan un libro. Tenemos a Roxana Benavides, que pide que hubiera más programas de este tipo. ¿Quién más? A María de Lourdes Muñoz y a Dayanara Diosdado de la colonia, Villa Universitaria. Traigan por favor una identificación para que se lleve cada una su libro. Yo los dejo con Leti y mañana los espero, Familia y Discapacidad. Alicia Hernández, un abrazo muy grande y que Dios los bendiga mucho. Hasta mañana.